Vamos a continuar con nuestra serie de videos. Hoy nos corresponde la clase número 3. El libro de los espíritus se divide en 4 libros. El libro primero corresponde a las causas primeras, libro segundo, mundo espírita, libro tercero, leyes morales y el libro cuarto, esperanzas y consuelos. En el libro primero encontramos las causas primeras, encontramos 4 temas esenciales: Dios, los elementos generales del universo, la creación y el principio vital. Mientras que en el libro segundo encontramos el mundo espírita, acerca de los espíritus, qué son, su naturaleza y cómo se clasifica. Luego tenemos la encarnación de los espíritus, regreso de la vida corporal a la vida espiritual, es decir, la muerte, la pluralidad de existencias, es decir, las muchas vidas, y la vida espírita, es decir, cómo continúa el proceso de la vida en el otro mundo. En el libro tercero encontramos registrado todo lo relativo a las leyes morales. Tenemos la ley divina o natural, la ley de adoración, la ley del trabajo, la ley de reproducción, la ley de conservación, etcétera. Tenemos 12 leyes que también las vamos a ir estudiando poco a poco. Y en el libro número 4 tenemos las esperanzas y consuelos, las penas y goces terrenales, las penas y goces futuros, es decir, las causas de los sufrimientos y las causas de nuestra felicidad en esta tierra. Empezamos entonces con el libro primero, las causas primeras, y vamos a hablar sobre el tema de Dios. ¿Qué es Dios? De conformidad con el libro de los espíritus, Dios es la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Inteligencia suprema quiere decir que no hay nada superior a él. Y causa primera de todas las cosas, es decir, que es el principio de todos. En esta pregunta no se pregunta quién es, sino qué es. Cuando se refiere a quién, la pregunta hace referencia a una persona, a un ser, pero en este caso solo se pregunta qué es. Estamos preguntando las características. Y entre las características esenciales tenemos que es la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Otro punto esencial que es importante comprender antes de seguir avanzando es entender qué es lo infinito. Acá tenemos el símbolo de lo infinito, es lo que no tiene principio ni fin, nunca termina. ¿Qué es el infinito entonces? Y la respuesta viene de lo alto, lo que no tiene principio ni fin. Lo desconocido, todo lo que es desconocido es infinito. Esa es la definición más sencilla que podemos dar acerca de lo infinito. Ahora la pregunta número 3. Se podría decir que Dios es infinito, ya sabemos que no tiene principio ni fin. Pero recibiendo la respuesta de los benefactores, tenemos acá que es una definición incompleta, pobreza del lenguaje de los hombres, que es insuficiente para definir las cosas que están por encima de su inteligencia. Decir que Dios es infinito es más que todo conceptualizarlo, volverlo un concepto. Entonces lo infinito, Dios no es infinito, es una definición incompleta. Únicamente lo utilizamos como referencia, más no como una definición. Siguiente pregunta es interesante, ya que Dios es la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Pregunta número 4. ¿Dónde se puede encontrar la prueba de la existencia de Dios? O sea, ¿dónde podemos comprobar que Dios realmente existe? En base a los benefactores espirituales, ellos mencionan en un axioma que aplicáis a vuestras ciencias. Axioma significa una verdad con evidencias, no solo una afirmación, sino es algo que se afirma en base a las evidencias, que no hay efecto sin causa. Un principio fundamental de la doctrina es aprendernos que existe el principio de causa y efecto.
Algunos le dicen que es una ley, pero acá nosotros analizamos y no es una ley, sino que es un principio de la doctrina, causa y efecto. Todo lo que nosotros vemos es un efecto, debería tener una causa. Y continuamos leyendo la respuesta. Buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre y vuestra razón os responderá. El universo existe, tuvo una causa, un origen, y si no está en el hombre, ha de ser un ser inteligente. Si ese ser inteligente ha sido creado por otro ser inteligente, y así nos iríamos hasta el infinito hasta llegar a Dios. Entonces, logremos ver el universo, existe, es un efecto. Entonces, ¿es donde está la causa? La causa está en el ser supremo, en la causa primera de todas las cosas, es decir, Dios. ¿Qué consecuencias se puede sacar del sentimiento intuitivo, es decir, de esos presentimientos o de esa sensación que tienen los hombres de que Dios existe? No es porque nos lo han enseñado, sino que vemos nosotros en todas las culturas siempre han tenido la existencia de un ser superior. O sea, ¿de dónde viene ese sentimiento de intuición? Respuesta: que Dios existe. Porque ¿de dónde vendría ese sentimiento si no se basaría en algo? Un filósofo decía, demostraba la existencia de Dios y él decía: si el hombre, siendo un ser imperfecto, tiene la idea de la perfección, es porque alguien perfecto lo colocó ahí. Ahí encontramos entonces la respuesta. Dios existe, sino ¿de dónde vendría ese sentimiento? Ese sentimiento lo colocó alguien ahí, y ese sentimiento fue colocado por la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Es también una consecuencia del principio según el cual no hay efecto sin causa. El efecto es ese sentimiento de intuición que está en la mente, y la causa sería la existencia de Dios. Así, de forma razonada, podemos demostrar que Dios existe en base a la razón. Atributos de la divinidad. ¿El hombre puede comprender la naturaleza íntima de Dios? ¿Podemos conocer la naturaleza de Dios? No. ¿Cuál es su naturaleza? Tiene una naturaleza divina. Pero ¿podemos comprenderlo? No, porque nos hace falta un sentido. Es como decirle al ciego que vea los objetos, vea la luz, vea los colores. No lo puede comprender porque no tiene ese sentido. Lo mismo sucede con nosotros. Para comprender la naturaleza íntima de Dios necesitamos un sentido. Como no lo tenemos, no lo podemos comprender. Ya que no tenemos ese sentido, si no podemos comprender la naturaleza íntima de Dios, pero podemos tener la idea de alguna de sus perfecciones. O sea, Dios es perfecto, pero en sus atributos, más no hablamos de la perfección, porque también si hablamos de la perfección y de lo infinito, son conceptos que nosotros manejamos. Solo hablamos de lo infinito y de la perfección en base a los atributos de Dios. ¿Y cuáles serían esos atributos de Dios? Que Dios es eterno, inmutable, infinito, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Es eterno porque no tiene principio ni tampoco va a tener un fin, jamás se va a terminar. Es infinito porque nunca tuvo un principio. Es inmutable. Inmutable significa que no está sujeto a cambios. Inmaterial quiere decir que nunca tuvo un principio ni tampoco se va a destruir o a cambiar. Es único porque no existen varios dioses. De serlo así, no habría una armonía en el universo. Es todopoderoso porque si existiera un ser más poderoso que él, ese sería Dios. Y así llegaríamos hasta el infinito, hasta encontrar a la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Soberanamente justo y bueno. Justo porque le da a cada quien lo que le corresponde, y bueno porque no puede haber ninguna mancha de maldad en él, porque lo contrario dejaría de ser Dios y habría otro ser más perfecto que él. Mencionamos aquí los términos de la perfección y de lo infinito porque son conceptos que nosotros utilizamos para algo superior.
Mas no quiere decir que eso sea Dios, porque conforme vayan pasando los tiempos, las mismas definiciones van a ir cambiando, así como sucedió en el pasado. A Dios le atribuían un atributo de que él era colérico. Él era bueno, pero también era fuego consumidor. Entonces, conforme vayan pasando los tiempos, van cambiando y mejorando los conceptos y las definiciones. Por eso simplemente nos dice acá, podemos tener alguna idea de sus perfecciones, es decir, que más adelante van a surgir más conforme vaya a ir yendo avanzando la humanidad. El panteísmo, que es nuestro último tema, ya que Dios existe, pero algunos afirman que Dios es el universo y nosotros somos una pequeña parte de él, es decir, que Dios es todo y nosotros una pequeña parte de él. Esta teoría pues no es más que la teoría del panteísmo. Pregunta: ¿Dios es un ser distinto o sería, según la opinión de algunos, la resultante de todas las fuerzas e inteligencia del universo reunidas? Es como que si Dios fuera todo el universo y nosotros seríamos los mundos, una parte de él. Vamos a ver qué nos dice la respuesta. Si fuese así, Dios no existiría, pues sería el efecto y no la causa. Él no puede ser ambas cosas a la vez. Es decir, el hombre, no pudiendo ser Dios, quiere por lo menos ser parte de Dios, pero en realidad no. Esta teoría se contradice porque Dios es un ser distinto a los hombres. Nuevamente repetimos, el panteísmo es una teoría, una doctrina que establece que Dios es todo el universo y el hombre es una parte de él, pero en realidad no, porque el ser humano es una creación de Dios, mas no es Dios ni forma parte de él. Con esto concluimos entonces nuestra clase el día de hoy. Con el resumen, siempre se recomienda ir leyendo. Si a alguien pues le surge alguna duda, puede escribirnos en los comentarios.